Los demonios más fuertes, Gargas y Balak, luchaban sin descanso en el infierno, cada uno proclamando ser el más poderoso, hasta que alguien inesperado apareció. En el palacio del rey demonio, Balak pregunta por qué el rey quiere regresar a la tierra si ya lo tiene todo. Para sorpresa de todos, en realidad se trataba de un hombre llamado Kambo. Kambo revela que ha estado en el infierno durante 10.000 años y que está cansado de pelear. Dice que está harto de la comida del infierno y que desea kimchi y cómics, cosas que los demonios no comprenden. También confiesa que quiere a alguien a quien amar. En ese momento aparece la reina Súcubo Lilith, preguntando si no está satisfecho con su belleza. Kambo responde que no le gustan los ojos y tentáculos en exceso, pero que si hay un hueco, hay un objetivo. Decidido, Kambo ordena a Balak preparar el ritual. Las estatuas comienzan a brillar mientras Kambo entra en el portal para regresar a la tierra. Rápidamente salta para impedir que Lilith lo siga y despierta en un bosque. Al escuchar el grito de una chica, corre para ayudarla, con la esperanza de que sea humana. Después de salvarla, ella le agradece, pero Kambo de inmediato le propone matrimonio. Más tarde, se disculpa y juntos entran en un portal que los transporta a la tierra. Seola lo invita a su casa para devolverle el favor, y él acepta. Allí conoce a su madre y descubre que los portales comenzaron a aparecer justo después de que él fue enviado al infierno. Finalmente le sirven la sopa de kimchi que tanto había anhelado, pero la tranquila cena se ve interrumpida cuando el hermano de Seola irrumpe gritando porque ella entró sola en la puerta. Insiste en llevarla con él. Al ver a Kambo, derrama su sopa. Enfurecido, Kambo lo golpea, advirtiéndole que nunca menosprecie la sopa de kimchi. Bienvenido a los 9 infiernos, la profundidad más oscura del inframundo, un lugar traicionero donde se reunían solo los demonios más fuertes. El entorno era increíblemente hostil, con un camino ardiente de fuego eterno, ríos de lava capaces de incinerar todo, un terreno retorcido e impredecible y un cielo rojo como la sangre. Allí los demonios más poderosos se congregaban para luchar en batallas sin fin, nada parecido a un destino de vacaciones. En medio de ese mundo caótico, emergió un demonio enorme y musculoso, de aspecto aterrador, que perseguía a un demonio con forma de león rojo que volaba por los cielos carmesí. El demonio gigante golpeó con fuerza el suelo, rompiéndolo en pedazos, pero el león rojo esquivó con gracia el ataque. Como respuesta, el león rojo lanzó un devastador contraataque en el rostro del gigante, enviándolo a volar entre los restos y la lava. A pesar del golpe brutal, el demonio gigante, conocido como el gran demonio Gargas, permaneció en pie, aunque visiblemente decepcionado y furioso contra el león rojo, quien resultó ser la figura renombrada, el gran demonio Balak del 9º infierno. El escenario estaba preparado para una batalla 1 contra 1 entre los dos grandes demonios, Gargas y Balak, mientras destruían el paisaje con sus ataques feroces. Balak, con una maniobra aérea sorprendente, descendió en picada y culminó con un golpe poderoso que envió a Gargas de nuevo contra el suelo. La pelea se intensificaba y el final parecía acercarse. En medio del cráter de la destrucción, Balak fue sorprendido al notar cómo pequeños demonios de un solo ojo, clones de Gargas, aparecían de la nada para sujetarlo. Gargas lanzó entonces su ataque más temible, pero no logró acertar. Quedaba claro que Balak no podía ser detenido por trucos tan bajos. Con sus puños envueltos en las llamas del propio infierno y alimentado por el odio y la rabia, Balak atravesó el pecho de Gargas con un solo golpe, acabando con la vida de uno de los grandes demonios del 9º círculo. En esa interminable lucha por el título del más fuerte, se creía que nunca habría un vencedor, hasta que alguien más apareció, alguien aún más poderoso. En un castillo oscuro y siniestro, miles de demonios grotescos y aterradores se reunían. Temblando de miedo, se arrodillaban en silencio mientras miraban al frente. Entre ellos se encontraba una figura conocida, un demonio de más de 5 metros de altura, cubierto de pelaje rojo, con un cuerpo musculoso tan resistente como la piedra. Tenía cuernos semejantes a los de una cabra en su frente, colmillos sobresalientes y unas enormes alas de murciélago en su espalda. A pesar de su aspecto aterrador, estaba arrodillado con temor ante alguien superior. Era Balak. En el centro del castillo se alzaba el trono del supremo gobernante, bajo el cráneo de una criatura indescriptible. Allí residía el rey demonio, señor de todos los demonios, quien había unificado las 7 facciones que antes dividían el infierno. El rey se sentaba sobre un trono hecho con los huesos de los demonios más poderosos que había derrotado. Su presencia era imponente, con un casco aterrador cubierto por una llama púrpura y una armadura oscura decorada con cabezas de dragón que sobresalían de sus hombros. Su energía demoníaca era tan abrumadora que dejaba sin aliento. Balak, quien era considerado invencible salvo por unos pocos, temblaba al acercarse al rey demonio. El silencio del monarca llenaba de incomodidad y terror a todos los presentes. La energía demoníaca que lo rodeaba se volvía aún más intensa mientras liberaba su autoridad de depredación, un poder capaz de absorber los cuerpos y habilidades de cualquier demonio que tocara.
El rey había devorado a todos los demonios del infierno de los 9 infiernos, convirtiéndose en la cúspide del mal absoluto. Los miles de demonios menores temblaban de miedo, convencidos de que serían devorados. El rey, insatisfecho con su situación, comenzó a hablar. Tenía todo lo imaginable en las profundidades del infierno, pero había perdido 10.000 años atrapado en un paisaje que nunca cambiaba, viviendo en un ciclo interminable de matanza. Lentamente, retiró su casco y reveló la apariencia de un joven de cabello oscuro y ojos rojos. Así se presentó el verdadero protagonista, Okanwo, el rey demonio, la cima de todo lo malvado. Su fiel subordinado, Balak, malinterpretó el descontento de su señor como hambre y ordenó a los demonios preparar alimento. Rápidamente, trajeron un enorme plato cubierto para demostrar lealtad. Balak levantó la tapa, revelando la cabeza de Focalor, quien lideraba el ejército más grande que quedaba de los duques. Era una grotesca cabeza parecida a un pulpo, con tentáculos y baba azul escurriendo. Kanwo, disgustado, lanzó la cabeza de vuelta lleno de rabia. Su energía demoníaca explotó y declaró que lo que deseaba no era aquello, sino un guiso de kimchi. Los demonios quedaron confundidos, pues jamás habían entendido lo que significaba la comida. Para ellos, alimentarse era simplemente consumir al vencido en batalla. Aún así, comenzaron a murmurar y animar al escuchar las palabras de su rey, aunque no entendieran lo que significaban. Balak sugirió que su señor estaba aburrido porque no quedaba entretenimiento, ya que había destruido a los 7 archiduques y no encontraba placer en la masacre. Los demonios, sin embargo, seguían aclamando a su monarca sediento de sangre, lo que solo aumentaba la frustración de Kanwo, pues lo único que deseaba como distracción era leer novelas y mangas. Balak y la horda de demonios se arrodillaron con solemnidad, ya que ni con todos sus grandes poderes podían satisfacer al rey. Balak incluso llegó al extremo de ofrecer su vida, con una expresión desesperada, por no ser suficiente para su señor. Kanwo murmuró que si al menos tuviera a alguien a quien amar en ese lugar, no sería tan malo. En ese momento, una voz sensual surgió entre la multitud de demonios. Era Lilith, la reina sucubo y considerada la mayor belleza del infierno. Su sola presencia cautivaba a todos en el castillo. Ella mostró su descontento porque el rey no se conformaba con tener su corazón. Sus lágrimas se derramaron desde cada uno de sus 10 ojos, mientras los tentáculos que formaban su cabello se agitaban por todas partes. En ese instante, Kanwo terminó por quebrarse. Lilith insistió en entregarse a él esa misma noche, pero el rey, con autoridad, le ordenó no acercarse. Ella, sin embargo, lo tomó como timidez y extendió sus tentáculos viscosos para sujetar su brazo. El rostro de Kanwo mostró asco, aunque la horda de demonios reaccionó entre sonrojos y celos al ver a Lilith tan cercana a su monarca. La decepción del rey fue total. Las súcubos, que según las historias eran bellas mujeres, en realidad estaban muy lejos de esa imagen. Para él, Lilith resultaba más grotesca incluso que Balak. Aunque pensaba que el aspecto exterior no debería importar en el amor, esta situación era demasiado. No era una cuestión de belleza o fealdad, simplemente la apariencia de Lilith no encajaba en los estándares humanos. Con desesperación, Kanwo apretó su puño y, con firmeza, pronunció una sola palabra en su interior: tierra. Necesitaba volver a la tierra. Esta decisión sorprendió tanto a Balak como a Lilith. A pesar de que sus subordinados habían tratado de convencerlo durante 10.000 años de permanecer en el infierno, esa presión solo fortaleció su decisión. Tras consumir al último de los archiduques, Kanwo apretó el trono con determinación. Había llegado el momento. El rey demonio se levantó y avanzó por el salón de su castillo, preparado para cosechar la recompensa de su lucha interminable. Ordenó a Balak preparar aquello. Balak mostró dudas y buscó confirmación, pero el rey simplemente liberó una inmensa energía demoníaca mientras lo miraba con desprecio, sin molestarse en repetir sus palabras. Balak se arrodilló de inmediato, pidió disculpas y apresuró a la horda para organizar lo necesario. Rápidamente, miles de demonios comenzaron a preparar el equipo de los 7 príncipes del infierno y a convocar a alguien llamado Amon. En una caverna oscura y siniestra, un hechicero con aspecto de chamán sostenía un báculo cargado de muerte, rodeado por estatuas de piedra con cuernos. Cada estatua sostenía un artefacto en sus manos. Ese era el equipo de los 7 príncipes del infierno. Kanwo, Balak y Lilith se detuvieron al pie de las escaleras que llevaban a un altar sombrío en medio de las estatuas. Balak informó al rey que todo estaba listo. Kanwo comenzó a subir lentamente. Lilith no pudo evitar derramar lágrimas, consciente de lo que su rey estaba a punto de hacer. Incluso Balak se emocionó al verlo avanzar con paso decidido. Kanwo dejó caer su imponente armadura, revelando un cuerpo formado por milenios de lucha y conquistas. 10.000 años de un entrenamiento infernal habían forjado esa figura.
El hechicero saludó al rey e indicó que debía concentrar una gran cantidad de energía demoníaca en el equipo de los 7 príncipes del infierno para distorsionar el espacio y el tiempo, y abrir a la fuerza una grieta dimensional. Este hechicero se reveló como el mago oscuro Amon. Kang Po siguió las instrucciones de inmediato, pues lo único que tenía en mente era regresar a casa. Frente al altar, su energía demoníaca se desbordó en forma de un humo púrpura que llenaba el lugar. El espacio mismo empezó a reaccionar, y su energía se condensó hasta convertirse en un océano púrpura que luego tomó la forma de una esfera extremadamente pura, el núcleo demoníaco de 10.000 años de Kang Po. Tras un silencio eterno, una sola gota rompió la quietud. El núcleo explotó y un estallido de energía se expandió por todas partes. Amon, extasiado, se vio sobrecogido por la gloria de aquella creación. Los ojos de las estatuas de piedra comenzaron a brillar con la misma tonalidad púrpura, y Amon confirmó que el equipo de los 7 príncipes del infierno estaba reaccionando al poder del rey y que la puerta pronto se abriría. Mientras distorsionaba los límites del espacio y el tiempo, Kang Po pensó que, incluso si regresaba a la Tierra, su familia, amigos y amada ya no estarían allí. Pero aún así, cualquier cosa sería mejor que permanecer en las profundidades del infierno. La puerta comenzó a abrirse y Kang Po avanzó hacia su nuevo destino. Lilith y Balak lo llamaron, suplicándole que no los abandonara, pero él solo respondió con un frío "no lloren". Lilith, ilusionada, interpretó esas palabras como un intento de consolarla y, emocionada, comenzó a derramar líquidos desde sus tentáculos, gritando que quería seguirlo. Sin dudarlo, Kang Po saltó a través de la puerta. Lilith prometió seguirlo sin importar qué, pero el rey se giró en medio de su caída y, con una sonrisa burlona, los despreció a ella, a Balak y al infierno mismo. Nunca quiso volver a verlos ni regresar a ese lugar. Mientras atravesaba la grieta del tiempo y el espacio, reflexionó sobre sus 10.000 años en el infierno. No había un pasado que deseara cambiar ni un futuro al que aspirara, solo quería algo que se pareciera a la tierra que recordaba. Finalmente, cayó junto a un orbe azul brillante en una habitación de aspecto futurista. Una sensación de alivio lo envolvió y sonrió ante la idea de volver a casa. Sin embargo, su alegría duró poco, el orbe cambió de azul a rojo, liberando corrientes eléctricas. Apareció un aviso indicando que el sistema Gaia estaba detectando el núcleo. Líneas de láser rojo surgieron alrededor de Kang Po, atrapándolo en la sala. Él estaba completamente desconcertado por lo que ocurría. Pronto comenzaron a mostrarse más advertencias, señalando que el poder del núcleo superaba el límite del sistema, provocando la activación de mecanismos de defensa en todas las dimensiones. La simple existencia de Kang Po había sobrecargado el sistema Gaia, lo que llevó a que se disparara un rayo rojo contra él. Aún así, el sistema no consiguió eliminar el núcleo y apareció un mensaje declarando que era imposible hacerlo. Ese núcleo era demasiado resistente. Durante el intento de eliminarlo, Kang Po soportaba la presión apretando los dientes hasta que finalmente el sistema decidió activar un sellado restringido. Como no pudo exterminar al rey demonio, procedió a encerrarlo. Kang Po gritó con furia mientras era sellado, pero al final quedó inconsciente. El viaje de regreso a la Tierra fue bastante duro. Cuando Kang Po recuperó la conciencia, se encontró acostado en una llanura cubierta de hierba. Abriendo sus ojos carmesí, observó un bosque espeso más allá de los arbustos y sintió alivio al pensar que estaba en casa, aunque su cuerpo dolía intensamente. Para comprender su situación, revisó su estado y apareció una ventana confusa. Esta mostraba su nombre, Kang Po, y decía que era nivel 1 en la primera etapa de despertar. Además, revelaba que su atributo inicial era la autoridad de depredación, aunque su rango era desconocido. Su segundo atributo solo se revelaría al alcanzar el nivel 10. Tenía una clase innata desconocida y su estadística innata era la energía demoníaca. Mientras pensaba en lo extraño de todo esto, un desagradable sonido, como metal raspando, llamó su atención. Al voltear hacia el ruido, se sorprendió al ver un grupo de goblins armados corriendo hacia él como si fuera su presa. Kang Po quedó confundido, pues en la tierra que él conocía no existían criaturas así. Se preguntaba en qué lugar había terminado. Los repulsivos goblins se lanzaban contra él blandiendo diferentes armas. De inmediato, Kang Po intentó usar su energía demoníaca, concentrando toda su fuerza en su mano derecha. Para su sorpresa, la energía que trataba de reunir no se manifestó. El núcleo de los 10.000 demonios estaba debilitado en un grado alarmante. Antes de que pudiera comprender cómo sus poderes habían sido sellados, los goblins ya estaban a punto de alcanzarlo. Aunque no quería depender de habilidades que antes habría despreciado, no tenía otra opción. En un instante, atravesó a 2 goblins que se abalanzaban con sus espadas. Entonces, de su brazo derecho surgió una siniestra hoja, la autoridad de la espada demoníaca. Otro goblin intentó acercarse, pero corrió la misma suerte. Cada vez que derrotaba a un enemigo, aparecía un aviso notificando que había eliminado un monstruo común de rango E y que su experiencia aumentaba. Siguió abatiendo goblins hasta elevar su nivel a 4.
Observando los restos de la batalla, no podía evitar preguntarse qué eran esos monstruos, qué significaba esa experiencia y por qué se sentía más fuerte al vencerlos. Tras meditarlo, decidió que lo primero era reunir información. Entonces activó otra de sus habilidades, la autoridad de depredación. De su cuerpo surgieron espectros oscuros de aspecto aterrador, las bestias del rey demonio. Usando esta capacidad, pudo obtener información biológica de los goblins derrotados, aunque no consiguió saber nada más sobre el mundo en que estaba. En ese momento, un aviso indicó que su energía demoníaca había aumentado en un punto, lo cual lo dejó aún más confundido. La energía demoníaca solo existía en el infierno, pero ahora también estaba presente en este lugar. Eso significaba que había una posibilidad de que no estuviera en la tierra. Ese pensamiento lo aterrorizó, pues lo único que lo había mantenido en pie en el infierno durante tanto tiempo era la esperanza de regresar a su hogar. Mientras su mente estaba al borde del colapso, escuchó un grito a lo lejos. No era un alarido de monstruo ni demonio, sino un grito humano, y era de una mujer. Sin pensarlo dos veces, Kang Bo utilizó otro de sus poderes para acelerar de manera increíble a través del bosque. Era la autoridad de la velocidad. Mientras corría como un viento, reflexionaba que durante 10.000 años solo había visto monstruos con tentáculos o extremidades extrañas, por lo que no le importaba si la persona que gritaba era atractiva o no. Si tenía 2 ojos, una nariz y una boca, y era humana, él se sentiría feliz. Recordando a Lilith, reafirmó su rechazo absoluto hacia los tentáculos. Finalmente llegó al lugar del grito. Lo que vio fue una horda de goblins, incluso más numerosa que la anterior, rodeando a alguien con largo cabello púrpura atrapada contra un árbol. Mientras se acercaba, repetía en su mente que, por favor, fuera un ser humano real. Sin prestar atención a los goblins que pasaba, solo se enfocaba en la figura que pedía ayuda. Cuando estuvo lo bastante cerca, vio 2 hermosos ojos dorados llenos de lágrimas, una nariz, una boca y el cuerpo de una mujer humana. Era casi como un sueño. No tenía tentáculos. Kang Bo gritó de alegría como nunca antes. Corrió con lágrimas en los ojos, olvidando por un instante que estaba en medio de una horda sedienta de sangre. Un goblin se dispuso a cortar a la joven con su espada, pero antes de acercarse fue eliminado por la autoridad de la espada de Kang Bo, junto con todo el grupo. Solo tardó un segundo en destruirlos. Después, extendió la mano hacia la joven de cabello púrpura recostada contra el árbol. Ella aceptó la ayuda y, al tocar su mano, el corazón del rey demonio latió con fuerza. De pronto, los 10.000 años de tormento parecían haber valido la pena. Estaba presenciando el momento más alto de todos los demonios, el amor. La joven, temblando, agradeció con sinceridad que la hubiera salvado, presentándose como Seola. Kang Bo quedó sin palabras y no se movió mientras sostenía su mano. Cuando ella le preguntó si ocurría algo, él la sujetó con más fuerza y, con entusiasmo, le pidió que se casara con él. Esto dejó a Seola confundida y sorprendida. Acababa de ser rescatada de una muerte segura a manos de los goblins y no sabía cómo reaccionar ante aquella propuesta repentina. Kang Bo, al darse cuenta de que se había emocionado demasiado al ver al primer humano en 10.000 años, se apresuró a disculparse y se presentó. Luego preguntó si Seola estaba bien, pues había sufrido una herida mientras escapaba de los goblins. Antes de que ella pudiera responder, se desmayó en los brazos de Kang Bo debido a la lesión en su pierna. Al caer, algo salió de su capa, un teléfono móvil. Kang Bo lo vio y sintió alivio al encontrar una prueba de que realmente estaba en la tierra. Sentó a Seola junto a un árbol y se ofreció a atender su herida, lo cual ella aceptó con gratitud. Rasgando parte de su propia capa, improvisó una venda. Mientras lo hacía, pensaba en cómo él y Seola podían comunicarse sin problema, a pesar de los miles de años que pasó en el infierno. Recordó que, hace miles de años, él mismo había prohibido el idioma demoníaco en el inframundo, obligando a los demonios a hablar únicamente coreano, e incluso los había instruido personalmente. Lo hizo para no olvidar su lengua natal cuando volviera a la tierra. Ahora esa decisión daba frutos, pues estaba usando coreano con una humana. Cuando terminó de vendar la pierna de Seola y le devolvió el teléfono, vio en la pantalla que el año actual era 2023. Eso significaba que estaban en la misma línea temporal. Kang Bo estaba seguro de que había ajustado bien el espacio y el tiempo, lo que quería decir que durante los 5 años que estuvo en el infierno, monstruos como los goblins comenzaron a aparecer en la tierra. Pidió a Seola que descansara antes de continuar. Mientras reflexionaba sobre lo poco que sabía de su situación, empezó a preguntarle a Seola qué hacía en un lugar tan peligroso. Ella le explicó que había entrado sola en una puerta de rango E para cazar, ya que apenas el día anterior había despertado como jugadora. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había sido un error entrar sin compañía. Kang Bo no entendía todos los términos que usaba, pero sabía que la información era valiosa. Le preguntó su nivel, y ella contestó que apenas era nivel 6, lo que lo dejó un poco avergonzado, pues su nivel actual era más bajo que el de ella. Al ver lo fuerte y habilidoso que era Kang Bo eliminando a la horda, Seola le preguntó por qué estaba en una puerta de rango E.
Él solo respondió que también tenía sus circunstancias. Ambos se sentaron entre los restos de la batalla, descansando después de haber pasado por una situación de vida o muerte. Sus hombros llegaron a rozarse, lo que hizo que Seola se sonrojara. De inmediato se levantó para romper la tensión, pero al hacerlo su pierna herida casi la hizo caer. Por suerte, Kang-woo la sostuvo y se ofreció a ayudarla a caminar, lo que la puso aún más nerviosa. Ella intentó rechazar su ayuda, diciendo que ya le había causado demasiados problemas. Pero Kang-woo respondió con calma que rechazar ayuda en momentos de necesidad no era una virtud y que la acompañaría. Al preguntarle hacia dónde debían dirigirse, Seola señaló el camino sonrojada y aceptó su apoyo, al menos hasta llegar a la entrada de la puerta. Kang-woo sonrió, pensando que esa era la primera conversación que tenía con un ser humano en 10.000 años, aparte de su repentina propuesta de matrimonio. Todo había salido mejor de lo esperado y Seola no sospechaba de su verdadera identidad. Mientras caminaban juntos hacia la salida, reforzó su determinación de aprender y adaptarse a la sociedad de la Tierra, aunque intuía que no sería nada fácil. Al llegar, vio un portal tan grande como el árbol al que estaba unido. Una inquietud recorrió su rostro. Esa grieta dimensional en el espacio le dejó claro que ese lugar no era completamente la Tierra. No había ningún equipo que la mantuviera abierta, por lo que se preguntaba cómo era posible que una puerta de tal magnitud se sostuviera por sí sola. Cuando la pierna de Seola se sintió un poco mejor, ambos decidieron entrar en la grieta. Kang-woo fue envuelto por una luz cegadora y, al abrir sus ojos carmesí, se encontró en un área llena de gente. Algunos vestían armaduras, capas y ropas fantásticas, otros buscaban compañeros para cazar goblins. Había quienes manipulaban monitores modernos y hasta mendigos que suplicaban unirse a un grupo. Lo único en común era que todos tenían 2 ojos, una nariz y una boca. Eran humanos. Kang-woo abrió más los ojos al ver una calle concurrida, la luz del sol acariciando su piel, edificios altos y un ambiente urbano lleno de vida. Sintió un nudo en el pecho y no pudo evitar llorar al comprender que realmente había regresado a casa. En ese momento, Seola lo invitó formalmente a comer en su casa. Ella dijo que quería agradecerle y compensar todo lo ocurrido. Para Kang-woo, que miraba a la hermosa joven, todo parecía como una primavera que apenas comenzaba. Pero justo cuando iba a aceptar la invitación, una voz firme les pidió que se detuvieran. Al girar, vieron a 2 hombres con aspecto de agentes de la ley que pedían ver sus tarjetas de jugador. Esto confundió a Kang-woo, que no sabía que era una tarjeta de ese tipo. Seola mostró la suya, mientras él fingía hacerlo. Cuando uno de los hombres se acercó, los ojos de Kang-woo se tornaron negros, con pupilas esmeraldas semejantes a las de una serpiente. Activó su habilidad para alterar la percepción del objetivo, manipulando su visión. Un espectro deforme apareció como un demonio cubierto de harapos, con una venda sobre los ojos y un ojo rojo en su boca. Era la autoridad del ciego, uno de sus poderes. Bajo ese efecto, mostró su dedo al hombre, y este lo aceptó como si fuera una identificación válida, cayendo en un estado de trance. Luego, Kang-woo y Seola caminaron hacia el apartamento de ella. Seola se disculpó porque el edificio no tenía ascensor, por lo que tendrían que subir por las escaleras. Kang-woo estaba simplemente feliz de estar allí. El aroma de un viejo edificio, las escaleras estrechas, el frío de la barandilla y las ventanas polvorientas hicieron que su sueño de 10.000 años se sintiera real. Y lo era aún más porque estaba en la casa de la hermosa señorita Seola. De todos los lugares en los que podía estar, se encontraba ahí, como si fuera una recompensa justa por todo lo que había pasado. Todo marchaba bien y eso le daba un impulso de esperanza, como si un futuro feliz fuera a desarrollarse desde ese instante. Aún así, se decía a sí mismo que no debía confiar demasiado. Con tantas cosas a su favor, Kang-woo no pudo evitar reír internamente por su buena suerte desde que salió del infierno. Sin embargo, pronto escuchó a Seola llamando a su madre, y comprendió que la situación no era como él había imaginado. La madre de Seola acudió de inmediato para atenderla, asegurándose de que estuviera bien tras regresar de una cacería. Ella le recordó a su hija que debía salir acompañada y no sola, como había hecho. Con una sonrisa nerviosa, Seola mintió y dijo que había ido con un grupo, para no preocuparla más. Kang-woo finalmente aceptó que la invitación de Seola era solo para compartir una comida. La joven lo presentó a su madre como el hombre que la había salvado de un apuro. Kang-woo inclinó la cabeza con respeto, demostrando que ni 10.000 años en el infierno habían borrado su educación. La madre de Seola tomó sus manos y le agradeció sinceramente por rescatar a su hija. Luego lo invitó a entrar a la casa, prometiéndole preparar algo tan delicioso como pudiera. Kang-woo agradeció la hospitalidad, aunque en el fondo hubiera preferido cenar a solas con Seola. Aún así, recordando su vida en el infierno, se dio cuenta de que tenía mucho que valorar en ese momento. Mientras entraban, Seola revisó un mensaje de su madre que había recibido mientras cazaba. El hombre notó el teléfono y recordó de inmediato su misión, reunir toda la información posible sobre el estado actual de la Tierra. Con cortesía pidió prestado el móvil de Seola con la excusa de haber perdido el suyo, y ella, confiada, accedió sin problema.
La joven le pidió que se sintiera cómodo mientras la comida estaba lista y fue a su cuarto a cambiarse de ropa. Kang-woo, al tocar la pantalla, sintió una extraña familiaridad que lo llevó de nuevo a sus recuerdos de hace 10.000 años. Aunque todo le parecía sorprendente, no podía perder tiempo impresionándose. Se quitó la capa y se preparó para investigar seriamente. Desde que había sido arrastrado al infierno 5 años atrás, había buscado noticias del 2018 para entender lo ocurrido durante su ausencia. Recordó aquel 22 de febrero de 2018, el día de la gran calamidad. Ese día, criaturas desconocidas y aterradoras aparecieron desde cientos de portales, iguales al que lo había arrastrado al infierno. El mundo fue sumido en caos, pues esas bestias eran inmunes a las armas y ni siquiera la artillería pesada podía detenerlas. Cientos de miles de soldados fueron masacrados intentando enfrentarlas. A raíz de eso, se fundó la Unión Mundial de Operaciones de Emergencia, y Corea fue el 9º país en unirse. El primer jugador apareció en Estados Unidos, aunque su identidad aún era un misterio. A partir de ella, el número de jugadores comenzó a aumentar de forma drástica en todo el mundo, trayendo una chispa de esperanza para la humanidad en esos tiempos de desastre. Kang-woo comprendió que el mismo día de la calamidad fue cuando él fue llevado al infierno, y dedujo que uno de esos portales podía ser la causa. Sin embargo, todos los artículos eran solo especulaciones y necesitaba información más detallada. De pronto, la madre de Seola anunció que la comida estaba lista y colocó una olla humeante sobre la mesa. Kang-woo se iluminó al verla, pero al mirar dentro no pudo creerlo. Era estofado de kimchi, el único sabor que lo había mantenido cuerdo en el infierno. Había además muchos platillos para acompañar. Aunque la mujer le deseó buen provecho, él ya estaba hipnotizado por la comida y no escuchaba nada más. Tomó la primera cucharada y comenzó a comer junto a Seola y su madre. Sus manos temblaban al probarlo, y tras el primer bocado no pudo detenerse, mezclándolo con arroz hasta devorar la comida. En el infierno, había sobrevivido alimentándose de energía demoníaca y devorando monstruos repulsivos. Su cuerpo se había deformado, pero su gusto seguía siendo humano. La carne y sangre de los demonios eran asquerosas y durante miles de años tuvo que soportar ese tormento. Cualquier otra persona se habría vuelto loca, pero él resistió por su deseo de volver a casa. Y ahora, tras probar un sabor familiar, no pudo contener las lágrimas. Estaba en la tierra de nuevo, en su hogar. Desde lo más profundo de su corazón agradeció a Seola y a su madre por el primer verdadero banquete en 10.000 años. Aunque Seola creía que debía ser ella quien agradeciera, por haber recibido tanto tras solo ofrecerle una comida sencilla, Kang-woo disfrutaba cada bocado con emoción. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno, pidió otro cuenco. La joven lo complació de inmediato, y tanto ella como su madre se alegraron al verlo comer con tanta felicidad. Él devoraba sin detenerse, mientras Seola lo observaba con ternura. De pronto, una explosión sacudió la casa, arrancando la puerta y parte de las paredes. Sin embargo, a Kang-woo no pareció importarle. Entre el polvo apareció una silueta que entraba maldiciendo. Seola y su madre se alarmaron al ver que se trataba de un joven rubio de aspecto problemático y actitud violenta. Ese joven llamado Han Tae-hyun se acercó a Seola y comenzó a gritarle por haber entrado sola a un portal. Seola, enfurecida por su desprecio, le exigió que se marchara. Tae-hyun se molestó aún más al escuchar eso, mientras Seola lo advertía con voz firme de que no se acercara, ya que ahora era una jugadora completa. Tae-hyun respondió burlándose de sus palabras y golpeó la pared con fuerza, intimidando a Seola y a su madre. Ella volvió a advertirle que no se acercara, colocando a su madre detrás de sí para protegerla. Tae-hyun se burló de nuevo y desvió la mirada hacia la madre asustada. Con desprecio, habló de sus padres, quejándose de un padre que había muerto rápido y de una madre que apenas ganaba para sobrevivir. Seola lo maldijo, culpándolo por la situación en la que estaba la familia. Entonces Tae-hyun la tomó por las manos con violencia e intentó arrastrarla hacia el gremio Andras. Ella resistió con todas sus fuerzas, insultando a ese gremio y diciendo que era basura. Eso enfureció a Tae-hyun, quien respondió con tono amenazante diciendo que la pondría en un buen grupo, pues alguien debía encargarse de limpiar la basura. En un acto desesperado, Seola mordió el brazo de Tae-hyun, lo que provocó que él la abofeteara con fuerza, lanzándola hacia donde estaba su madre. La mordida lo hizo enloquecer aún más. Tae-hyun gritó que Seola debía obedecer y ser su tributo. Como ella aseguraba ser una jugadora, él quería enfrentarla en serio. Su madre intervino suplicando, pero Tae-hyun la arrojó brutalmente contra el suelo, llamándola basura. Seola corrió a ver si estaba bien, mientras lo miraba con un odio profundo. Tae-hyun insultó de nuevo a Seola, diciendo que lo único que tenía de valor era su rostro bonito y que debía unirse al gremio Andras para servir como ofrenda a los miembros superiores. Justo en ese momento escuchó ruidos de masticar. El rey demonio, Kang-woo, seguía disfrutando de su banquete como si nada más existiera. La escena confundió a Tae-hyun, que no entendía cómo aquel hombre podía seguir comiendo sin inmutarse. Decidió soltar a Seola y enfrentarse al extraño sentado en la mesa. Lo llamó varias veces, pero Kang-woo no respondió.
Impaciente, Taehyun pateó la mesa, lanzando por los aires todos los platos. Los restos del estofado de kimchi cayeron al suelo, y Kang-woo, al verlo, lanzó un grito desgarrador de dolor y furia. Taehyun no entendía por qué aquel hombre reaccionaba así y hasta lo confundió con un mendigo obsesionado con la comida. Seola estaba en silencio, sin saber qué decir. Taehyun intentó provocar aún más al extraño, pateándolo con fuerza. Fue entonces cuando la presencia demoníaca de Kang-woo despertó. El aura de sangre que emanaba de él hizo que Taehyun lo viera como un demonio real. Lleno de rabia por el estofado desperdiciado, Kang-woo parecía una bestia a punto de saltar. Taehyun, sorprendido por esa energía, concentró poder en su puño, envolviéndolo en llamas azules. Aún así, no creía que el hombre frente a él fuera una amenaza real. Cuando estaba a punto de atacar, un rayo de luz lo golpeó. Era Seola, que con lágrimas en los ojos había usado su báculo blanco para distraerlo y darle a Kang-woo la oportunidad de escapar. Pero el rey demonio ya estaba preparado para atacar. Con la autoridad de su espada demoníaca, se lanzó sobre Taehyun. El joven no esperaba la velocidad de Kang-woo y recibió un golpe directo en el pecho que lo hizo volar hacia atrás. Aunque dolorido, se levantó rápido y cubrió sus puños de fuego azul para continuar la pelea. Sin embargo, fue recibido con un brutal puñetazo en el rostro y una patada en el costado. Sangrando y con el cuerpo marcado, Taehyun consiguió sujetar una de las piernas de Kang-woo, convenciéndose a sí mismo de que los golpes no eran tan fuertes. Pero el rey demonio cayó de espaldas y con la otra pierna lo pateó directamente en la cara, liberándose. Taehyun no podía aceptar que estaba perdiendo contra alguien desconocido. Kang-woo, con su espada en mano, se preparó para rematarlo. Taehyun intentó lanzar sus llamas azules, pero cayó en otra trampa. Un golpe devastador en su costado lo obligó a arrodillarse, apagando su fuego. El rey demonio lo miró desde arriba con una presión abrumadora. Mientras Taehyun se preguntaba quién era ese hombre, Kang-woo pisó su cabeza contra el suelo, sin dejarlo levantarla. El joven gritó al sentir un dolor agudo en los brazos, pues Kang-woo había clavado la espada para inmovilizarlo. Todo era en nombre del estofado de kimchi desperdiciado. Taehyun no podía creer que sufriera tanto por un simple plato. Kang-woo lo tomó del cabello y lo golpeó contra el suelo repetidamente hasta dejarlo irreconocible. Luego lo obligó a gritar que el estofado de kimchi era sagrado. Le exigió que gritara más fuerte, y para romper su resistencia le golpeó la herida del brazo. El joven problemático terminó derrumbándose en lágrimas, repitiendo una y otra vez hasta sonar como un creyente rezando a un dios. Finalmente, encontró el camino del guiso de kimchi. Esta escena absurda en el comedor dejó a Seola completamente sorprendida. Kang-woo continuó atormentando a Taehyun hasta convertirlo en un desastre sollozante, lleno de rabia y frustración. En ese momento, parecía más un demonio que un humano. No fue hasta que Taehyun gritó con todas sus fuerzas que el guiso de kimchi era una existencia sagrada, con la voz de alguien que había hallado a un dios, que Kang-woo por fin se detuvo y guardó su hoja. Se levantó frente al derrotado Taehyun y lo advirtió de nunca menospreciar el guiso de kimchi otra vez. Taehyun quedó tirado, confundido y vencido por lo que acababa de vivir. Fue una manera brutal de aprender la importancia de respetar la comida. El departamento de Seola y su madre estaba en malas condiciones después del caos, sobre todo el comedor. La madre de Seola por fin tuvo un momento para descansar y recuperarse. Mientras tanto, Seola aún trataba de asimilar lo ocurrido mientras atendía las heridas de su madre. Entre los restos, alguien lavaba platos rotos. Al principio parecía un extraño, pero era Taehyun, golpeado y herido, obligado por Kang-woo a limpiar los desastres que él mismo había causado. Kang-woo incluso le robó la ropa, dejándolo en ridículo. Este joven no solo fue golpeado, también fue forzado a hacer los quehaceres y encima le quitaron su vestimenta, formando así la tragedia perfecta. Mientras lavaba, Taehyun no podía contener las lágrimas. La frustración y la rabia crecían dentro de él, preguntándose por qué lo trataban de esa manera. Kang-woo lo interrumpió de golpe con un estruendo que lo asustó, para luego preguntarle si guardaba rencor contra él. El muchacho, traumatizado, lo negó. Kang-woo observaba cada acción de Taehyun, recordando los años que pasó en el infierno, donde nunca pudo dormir, comer ni vivir tranquilo, siempre peleando y devorando demonios para sobrevivir. Todo eso eran lujos que le habían quitado, y aún así alguien como Taehyun no sabía valorar nada. Por eso le aconsejó que cuidara su vida como algo precioso. Taehyun asintió con aparente aceptación, aunque en el fondo de su mente ya tramaba su venganza. Al terminar los platos, Kang-woo le dijo claramente al joven que no tenía ningún mérito dejarlo con vida. Esas palabras aterrorizaron a Taehyun, quien temía lo que pasaría a continuación. Entonces Kang-woo lo agarró del pecho y le prometió, con una sonrisa perturbadora y unos ojos que se tornaron de un púrpura oscuro, que no lo mataría. Le advirtió que la muerte sería mejor que lo que estaba a punto de hacer. En ese momento, Taehyun sintió que se desconectaba de la realidad. Frente a él, Kang-woo se transformó en la imagen de un enorme caballo púrpura con melena blanca y 3 ojos oscuros y amenazantes. Era el demonio Orobas, la autoridad del miedo. El espíritu demoníaco lo aplastaba con su presencia, haciéndolo suplicar una y otra vez que no se acercara.
Al final, Taehyung fue tragado por el poder de Orobas, perdiendo la razón y orinándose encima, mientras Kambo grababa una marca imborrable de terror en su alma, convirtiéndolo en su marioneta. Antes de dejarlo ir, le advirtió que nunca hablara de lo sucedido. Taehyung se alejó derrotado y humillado, reducido a una sombra patética. Mientras tanto, Seola pensaba en lo ocurrido y comprendía que, una vez más, Kambo había salvado no solo a ella, sino también a su madre. Al observarlo con gratitud, pensó en lo increíble que era aquel hombre. Por otro lado, Kambo revisaba su teléfono y se dio cuenta de que su mayor problema era el dinero, ya que no tenía ni un centavo. Fue entonces cuando supo de las piedras mágicas que contenían el poder de los monstruos vencidos. Le preguntó a Seola si tenía alguna, y ella le entregó una obtenida de un goblin de rango bajo. Se decía que cuanto más oscura era la piedra, mayor era su rango. Kambo examinó la piedra y notó que no tenía energía demoníaca. Concluyó que en lugar de eso contenía otro tipo de poder. Recordó la cacería anterior, donde sí había sentido un poco de energía demoníaca, y dedujo que su suposición inicial era incorrecta. Las piedras no contenían energía demoníaca, sino mágica. Aún así, planeó venderlas para conseguir dinero, aunque necesitaba una identificación de jugador para hacerlo. Le pidió a Seola la dirección de la oficina de gestión de jugadores, y ella se ofreció a acompañarlo, ya que debía ir allí también. Explicó que su situación familiar era difícil y que por eso había intentado cazar sola, aunque por suerte Kambo apareció para salvarla. Tras escucharla, Kambo pensó que después de 10.000 años luchando contra demonios, había encontrado a un verdadero ángel. Seola mostró su determinación de tomar las lecciones básicas y avanzar hacia su segunda etapa de despertar. Mientras se preparaban para salir, Kambo reflexionaba que aún no tenía intención de ayudarla, ya que moverse con alguien tan débil como ella reduciría su eficiencia de caza. Admitía que era frío, pero su prioridad absoluta era recuperar su fuerza. Mientras observaba por la ventana, pensaba en que debía volverse aún más fuerte para sobrevivir en este mundo, igual que lo había hecho en el infierno. Seola lo sacó de sus pensamientos, recordándole que aún no tenía una identificación, así que su primer destino debía ser la oficina del distrito. Finalmente, Kambo obtuvo una tarjeta ciudadana bajo el nombre de Okambo. El trámite fue rápido y sin complicaciones, demostrando que en los últimos 5 años nadie lo había reportado como desaparecido. Al pensar en cómo nadie se dio cuenta de su ausencia, Kambo no pudo evitar sentirse desanimado. Se mostró un vistazo de la vida de Kambo antes de su descenso al infierno. Vivía solo y apartado, sobreviviendo a base de fideos instantáneos, de la misma forma en que resistió en el infierno alimentándose de carne cruda de monstruos. Nadie sabía por lo que había pasado. Era un hombre que merecía un final feliz. Mientras él estaba perdido en sus pensamientos, Seola lo llamó para que mirara por la ventana del tren, ya que estaban a punto de llegar. Frente a ellos apareció una ciudad enorme y llena de vida, con un imponente edificio en el centro. Seola expresó cuánto le gustaba esa vista, y Kambo estuvo de acuerdo, pensando en cómo esta vez todo sería diferente. Tras el viaje en tren, llegaron a la entrada de la oficina de gestión de jugadores. Kambo quedó sorprendido por el tamaño del edificio, incluso más grande que un aeropuerto antiguo. En ese momento, Seola sacó su viejo teléfono y se lo entregó a Kambo para que lo usara. El gesto de generosidad conmovió a Kambo, que en su interior pensaba que ella era como un ángel. Él agradeció el teléfono, y Seola se dirigió a registrarse en la clase para principiantes. Antes de separarse, ella lo invitó a cenar cuando terminaran sus asuntos en la oficina, y Kambo aceptó con una sonrisa, pensando en lo agradable que sería esa comida. Dentro de la oficina de gestión, Kambo observó la magnitud del lugar y comprendió la importancia que habían adquirido los jugadores. Insertó su nueva identificación en una máquina para obtener un número de espera y fue dirigido a la sala de pruebas 09, siguiendo la línea azul en el suelo. Allí vio jugadores de todas las edades y niveles. Estaba seguro de que superaría la prueba sin dificultad. Escuchó a otros hablar de jugadores como Baki Cha y Eonyu, que habían alcanzado el rango S en su primera prueba y luego se convirtieron en parte de los 5 grandes maestros de gremios. En la mente de Kambo, no quería destacar demasiado en esa etapa inicial. Según su investigación, los 5 grandes maestros de gremio eran Kim Hae-yun de Mirs, Cha Yeon-yu de Rosas Rojas, Baek Kanyun de Hanul, Jun Yeon-yu de Sanarae y Cha Min-yeok de Onuris. Todos habían formado los gremios más poderosos de Corea. Kambo estaba seguro de que algún día se encontraría con ellos una vez recuperara su fuerza. Leer toda esta información solo fortaleció su deseo de recuperar el poder rápidamente. Al revisar su ventana de estado, pensó que tal vez podría hacerse más fuerte gracias al título de jugador. Pero sus reflexiones fueron interrumpidas cuando llamaron su número. Fue llevado a una mesa frente a un representante con gafas, quien le indicó que colocara su mano sobre una esfera blanca. Esa esfera revelaría su rango de atributo dependiendo del color que mostrara. Cuanto más intensa era la luz, mayor era el rango. Mientras extendía la mano, Kambo se preocupaba por sobresalir demasiado, lo que podría convertirse en una molestia. La prueba comenzó y la esfera brilló con una luz deslumbrante.
Kambo se preparó para aceptar que era demasiado poderoso para ese examen. Sin embargo, cuando la luz se apagó, el representante le anunció que su rango era F. El impacto mental fue enorme para alguien que había sido un rey demonio. Kambo quedó en shock, incapaz de aceptar ser lo más bajo de lo bajo. El representante continuó explicando las reglas y precauciones de ser un jugador. A Kambo se le entregaría una tarjeta de rango E, con la que solo podría entrar en portales de ese mismo nivel, a menos que fuera acompañado por un guardián. Aún confundido, preguntó cómo podía subir de rango. Le respondieron que podía hacerlo como Seola, terminando el curso básico de educación para avanzar a rango D, o entregando una cierta cantidad de piedras mágicas. Kambo decidió optar por el método de las piedras mágicas. Recibió su tarjeta de jugador de rango E y rechazó inscribirse en el curso básico, levantándose de inmediato. El representante interpretó su decisión como la de alguien en estado de shock y sin esperanza, creyendo que acabaría pereciendo dentro de un portal. Sin embargo, en ese momento la esfera de la prueba mostró manchas oscuras hasta que se volvió completamente negra y terminó agrietándose. El representante se sorprendió, ya que incluso los mejores jugadores de rango S solo habían logrado un gris oscuro. Nunca pensó que alguien pudiera obtener un negro total. Kambo salió hacia el área de un portal de rango E. El lugar estaba lleno de jugadores que buscaban formar grupos. Una vez más notó a un jugador de clase pícaro rogando que lo aceptaran en algún equipo. Kambo, sin prestarle demasiada atención, mostró su tarjeta a la guardia y entró solo en un portal de rango E. Dentro, se encontró en un escenario conocido, donde ya había luchado contra goblins antes. Se estiró para prepararse para la cacería cuando un hombre con una armadura pesada y cuerpo imponente se le acercó. Era tan robusto que Kambo lo confundió con un oso. Parecía líder de un grupo de caza. El hombre le preguntó si estaba allí para cazar solo y si ya había pasado por su segundo despertar. Kambo respondió con sinceridad, lo que sorprendió al gigante. A pesar de su apariencia, el hombre solo estaba preocupado y mostraba un carácter amable. Incluso le ofreció a Kambo unirse a su grupo para una práctica en el campo, aunque los otros miembros se opusieron con fuerza. Aún así, el hombre, con su espíritu bondadoso, incluso propuso no quedarse con ninguna piedra mágica para ayudarlo. Kambo, viendo la buena intención del gigante, rechazó educadamente la invitación. Antes de retirarse, el hombre se presentó como Tesu. Kambo respondió del mismo modo, intentando rechazar de manera educada una vez más. Tesu, buen guía y jugador tanque, era querido por todos. Aún así, insistió en hablar de manera informal, ya que solo tenía 24 años, lo que dejó a Kambo sorprendido. A simple vista parecía un hombre de mediana edad, al menos de 39, y no de 24. Tesu incluso mostró su identificación, pero Kambo declinó con calma. Tesu no presionó más y solo le dio un consejo sobre los duendes que se encontraban en la puerta, advirtiéndole que había un goblin enorme y poderoso, el jefe goblin, un monstruo de un nivel muy distinto a los demás. Kambo agradeció las palabras y cada grupo siguió su camino. Si hubiera sido un novato, habría ido con ellos, pero estar solo era su zona de confort. Se animó a enfrentar el reto de esa puerta y activó la habilidad de velocidad del ojo demoníaco, explorando rápidamente el bosque desde el aire hasta hallar el campamento base de los goblins. Entonces cayó en medio de ellos. El rey demonio estaba por comenzar su cacería. La sonrisa en el rostro de Kambo, al clavar la espada en su primera víctima, era la de un rey demonio puro. Sin detenerse, atravesó a otro y partió a un tercero, pensando que era demasiado sencillo. La purga de goblins apenas había comenzado. Una oleada de duendes notó al humano y se enfureció. Con la habilidad de la espada en ambos brazos, la masacre de Kambo apenas iniciaba. Hachas y cuchillas no podían alcanzarlo sin sufrir un destino trágico. Cabezas rodaban y cuerpos eran atravesados de lado a lado. Con un giro circular de su espada, un grupo más cayó. Sus ojos carmesí brillaban como los de un general en medio de la batalla, cortando líneas enemigas sin esfuerzo. Las armas improvisadas de los goblins eran inútiles frente a la habilidad demoníaca. Fueron exterminados antes siquiera de poder tocarlo. Los monstruos lucharon con todas sus fuerzas, pero terminaron cayendo uno tras otro. El filo doble de la espada de Kambo era como un arma de destrucción masiva. Con cada movimiento devastaba gran parte del campamento. Sus ojos poco a poco adoptaban la mirada de un verdadero rey demonio, sin mostrar compasión por esas molestas criaturas. Los que quedaban vivos temblaban al presenciar la masacre. Con la sangre empapando su cuerpo, Kambo se preparó para otra ronda. Si así estaba con su poder sellado, era difícil imaginar cuán feroz había sido en su mejor momento. Tras replegar sus espadas y limpiarse el sudor, observó el escenario teñido de rojo. Con tantos enemigos, incluso él se sentía agotado. Una ventana del sistema apareció, mostrando que había subido 4 niveles y que su energía demoníaca había aumentado en 1. Después de aniquilar aquel campamento, ahora se encontraba en el nivel 8. La rutina nunca se detenía. Entonces activó su habilidad de depredación. Espíritus oscuros de tonos morados surgieron y empezaron a devorar la carne y sangre de los goblins caídos.
Kambo percibió la energía demoníaca en sus cuerpos, confirmando que no estaba en las piedras mágicas, sino distribuida en su carne, variando según cuánto tiempo llevaban muertos. Esto significaba que, al devorar a monstruos recién fallecidos, podía recuperar poco a poco su poder. Con esta técnica, su energía aumentó en 2 puntos. Así podía seguir vendiendo piedras mágicas y al mismo tiempo nutrirse. Recorrió los huesos de los goblins recolectando una gran cantidad de piedras. Los restos en el suelo le recordaron el sabor del pollo, dándole la idea de ir a comer después con Seola. Ese pensamiento lo motivó a trabajar con más rapidez en su recolección. De pronto, un fuerte estruendo interrumpió su labor. Al girar, vio a una figura gigantesca salir del bosque, derribando árboles en su avance. Era el monstruo jefe del que Tetsu le había advertido, un hobgoblin. Tenía la apariencia de un goblin enorme, con músculos gigantescos, una enorme espada y una armadura salvaje. Cuando fijó la vista en Kambo, se preparó con furia y la energía demoníaca comenzó a concentrarse en su arma. Aquello lo sorprendió, pues el monstruo podía controlar el maná. Sin darle tiempo de pensar, la bestia cargó de manera feroz. Kambo activó una espada en un brazo y acumuló energía en el otro. Confiaba plenamente en su poder destructivo. El hobgoblin lanzó un corte brutal y Kambo apenas logró esquivarlo. El monstruo preparó otro ataque con su hoja imbuida de maná. Con sus 2 espadas, Kambo logró detener el golpe, pero la fuerza del impacto lo lanzó por los aires y lo dejó expuesto. Intentó bloquear el siguiente embate, pero la diferencia de peso hacía casi imposible resistir. Usando la fuerza del enemigo, desvió el golpe hacia un lado y contraatacó, pero su ataque rebotó en la armadura del monstruo. Su defensa estaba expuesta. Para derrotar a esa bestia debía hallar una abertura significativa. Con agilidad, esquivó cortes mortales y hasta una patada devastadora. A pesar del tamaño de la criatura, no lograba acertar un solo golpe. Aprovechando el momento, Kambo tomó distancia. El hobgoblin demostraba ser un jefe digno, mucho más fuerte que cualquier goblin enfrentado antes, arrasando incluso los árboles a su paso. Kambo alzó un cráneo de goblin, viéndolo como simple entretenimiento. Lo arrojó y atrajo la atención del monstruo, cuyo rostro se torció en odio y rabia. En ese instante, ejecutó su plan. Invocó la habilidad de la ira del cruce demoníaco. Una figura espectral de una mujer hermosa se fusionó con la silueta del hobgoblin. El efecto se hizo evidente, la bestia fue llevada al límite de su furia, perdiendo el control y atacando sin medida. Kambo comprendió que la pelea estaba decidida. La fuerza del hobgoblin se multiplicaba con cada golpe. Esa habilidad aumentaba el poder del usuario varias veces, pero tenía una desventaja fatal: el precio era una maldición que le quitaba la cordura y la capacidad de pensar con claridad. Los ataques caóticos y desordenados de la bestia facilitaron que Kambo pudiera esquivar con precisión, encontrando aberturas entre sus movimientos. Sin dudar, clavó su espada en las piernas de la criatura, haciéndola caer. Con la habilidad de la espada, enfrentó de frente el siguiente ataque, derramando sangre por todos lados. El combate terminó cuando el poderoso hobgoblin quedó sin vida en el suelo. Kambo, sin embargo, se sintió decepcionado de su propio desempeño, pues sabía que en su mejor momento habría derrotado a esa criatura con un simple movimiento de dedo. De pronto, una notificación del sistema llamó su atención: eliminar al jefe y destruir el campamento completo en solitario le otorgaba un bono de experiencia del 150%. El hobgoblin resultó ser un monstruo de rango C, y gracias a su victoria, Kambo subió 3 niveles. Al alcanzar el nivel 11, se activó su segunda fase de despertar. El atributo revelado fue llamado hambre insaciable, el cual le permitía absorber aún más energía demoníaca a través de la depredación. Este descubrimiento levantó sus ánimos, pues significaba que podía fortalecerse mucho más rápido. Para probar su nueva habilidad, activó la depredación sobre el cadáver del hobgoblin. Un espectro oscuro de un púrpura profundo devoró la carne y sangre de la bestia caída. Kambo notó que el humo generado por la depredación era ahora más denso gracias a la hambre insaciable. Su energía demoníaca aumentó en 3 niveles, alcanzando un total de 19. Este gran incremento lo dejó satisfecho. Para probarlo, liberó su energía y comprobó que ahora era 3 veces más fuerte que antes. Aún así, se mantuvo precavido, sin estar seguro del origen de esa subida repentina. De pronto, sintió como si hubiera sido transportado a un mundo distinto y mucho más siniestro. El cielo mostraba una luna roja y frente a él se extendía un mar interminable. Era su núcleo demoníaco de los 10.000, y tal como sospechaba, el sello que lo limitaba se había debilitado. Supuso que aquello había ocurrido por su segunda fase de despertar y concluyó que podría reforzarlo aún más subiendo de nivel. Tras recoger la piedra mágica del hobgoblin, se propuso como siguiente meta alcanzar su tercer despertar en el nivel 20. Unas horas más tarde, se encontraba en un restaurante de pollo frito lleno de clientes. Kambo y Seola estaban sentados en una mesa. Él devoraba el pollo con voracidad, alternando entre un tenedor y sus propias manos cubiertas con guantes plásticos. Comía hasta los huesos y lo acompañaba con cerveza fría. Seola, feliz de verlo disfrutar, le preguntó de forma juguetona si el pollo era mejor que su estofado de kimchi.
Aquella duda desató una pequeña batalla en la mente de Kambo, pero ambos terminaron riendo, declarando al estofado como vencedor. Para sorpresa de Kambo, Seola le ofreció la última pieza de pollo de su plato, que él aceptó con gratitud. Luego, ella le preguntó si tenía familiares o amigos cerca. Su respuesta reveló que no tenía familia, amigos, ni un lugar al que llamar hogar. Al notar su tristeza, Seola lo sorprendió invitándolo a quedarse en su casa por un tiempo. Aunque apenas se conocían, ella sentía que él ya la había ayudado mucho. Avergonzado, Kambo aceptó. Entonces, sacó de su bolsillo un sobre con unos 3 millones en efectivo y se lo entregó a Seola, explicándole que debía tomarlo como renta. Ella se sintió incómoda, pues consideraba que él ya había hecho demasiado. Pero Kambo, sabiendo de las dificultades de su familia, la convenció de aceptarlo. Con lágrimas en los ojos, Seola recibió el dinero y le prometió que su estofado sabría aún mejor de ahora en adelante. Para Kambo, la idea de comerlo todos los días era como tener un ángel guardián del estofado de kimchi. Curioso por los portales de rango de cercanos, Kambo le preguntó a Seola, y ella le habló de unas puertas habitadas por hombres lagarto. Mientras seguía disfrutando de su pollo frito, pensó si esos lagartos serían sabrosos. Luego, fueron a la casa de Seola. Ella le mostró el cuarto que solía usar su hermano. Kambo se recostó en la cama cómoda mientras ella le deseaba buenas noches y apagaba la luz. Acostado, reflexionó sobre cuánto tiempo había pasado desde la última vez que dormía en algo tan blando. La calma que sintió lo convenció de que había tomado la decisión correcta al aceptar quedarse con ella. Al día siguiente, el bullicio alrededor de las puertas mágicas continuaba. Kambo observaba a los jugadores que intentaban su suerte. Reconoció incluso a alguien que mendigaba a los grupos para que lo aceptaran, como siempre. Presentó su nueva identificación de rango D y volvió a entrar en una puerta. Esta vez, el portal llevaba a un bosque húmedo y pantanoso. Tras unos estiramientos, activó la habilidad del silencio y se movió con rapidez por la espesura. Había preparado ese poder porque Seola le había dicho que los hombres lagarto compensaban su mala vista con una gran sensibilidad al sonido. Sigilosamente, se acercó a un pequeño grupo de ellos, recordando también que eran débiles contra el fuego. Sin detenerse, invocó a un búho en llamas, la habilidad infernal del demonio András. El búho llameante apareció detrás de él y envolvió a 2 hombres lagarto en fuego abrasador. Los monstruos se retorcieron de dolor, intentando huir hacia el agua, pero la suerte no estaba de su lado. Ese fuego solo podía apagarse con maná o energía demoníaca, de lo contrario, ardería por siempre. Kambo acabó rápidamente con el grupo, y el fuego no solo quemó sus cuerpos, sino también su esencia vital, dejando cadáveres listos para ser devorados por su depredación. Tras usar la habilidad de fuego infernal del demonio András para acabar con el hombre lagarto, recordó que el nombre del gremio de Taehyung también era András, aunque Kambo simplemente lo dejó pasar, pensando que quizá había alguna conexión. Se pudo ver a Kambo usando su depredación para consumir por completo al hombre lagarto hasta que no quedara nada. Otro grupo de hombres lagarto presenció esto y se preparó de inmediato para enfrentarlo. Corrieron hacia él con rabia en los ojos, pero terminaron reducidos a cenizas, igual que el grupo anterior. Una vez más, los lagartos se convirtieron en alimento para la depredación de Kambo. Entonces activó la habilidad de silencio para ocultar los gritos de los hombres lagarto en llamas y evitar atraer más atención. Después de eliminar a esos 2 grupos, su nivel aumentó, aunque ya se notaba que subir de nivel era cada vez más lento. Mientras pensaba en un plan para cazar más manadas, alguien lo llamó. Una voz le señaló que parecía un principiante por su equipo y lo invitaron a unirse a su gremio. Eran un grupo de 5 jugadores. Kambo preguntó el nombre del gremio, y el hombre en el centro, que llevaba un collar con un emblema, respondió con orgullo que eran el gremio de András. Kambo los miró sin interés y se marchó. En cuanto se alejó, el grupo comenzó a hablar mal de él a sus espaldas. Con sus egos heridos y miradas siniestras, planeaban darle una lección y usarlo como desahogo. En lo profundo de la puerta del pantano, rodeada por árboles densos, ardían llamas del infierno que quemaban grupos de hombres lagarto. Algunos aún eran consumidos por los espectros de la habilidad de depredación de Kambo. Creyendo haber acabado con todos los lagartos de la zona, pensaba en si debía actuar con cautela o arriesgarse más para subir de nivel rápido. Sin embargo, fue interrumpido por los mismos miembros del gremio András que había visto antes, esta vez fingiendo ser veteranos frente a él. Kambo, con solo una mirada, notó que el líder del grupo tenía la costumbre de aprovecharse de los débiles. Rechazó su invitación diciendo que cazaba bien solo, pero el líder no le creyó al no ver cadáveres cerca. Kambo explicó que estaba descansando, pero el líder lo acusó de tener una actitud irrespetuosa. Cansado de la molestia, Kambo lo insultó. El líder se enfureció aún más cuando Kambo le preguntó si quería pelear en ese momento. Otro miembro intentó enfrentarlo, pero el líder lo detuvo, diciendo que él mismo le enseñaría una lección. El líder lo subestimó, pensando que como mucho sería de rango B. Kambo encontró divertido ese comentario. El hombre desenvainó su espada y la golpeó contra su guardia de brazo, haciendo ruido. Los demás miraron a Kambo con desprecio, recordándole que los hombres lagarto eran atraídos por sonidos fuertes.
Cambo se rió, viendo aquel acto como algo infantil, como si el líder fuese un tamborilero. El pantano empezó a retumbar con la llegada de una horda de hombres lagarto. El líder ordenó a su grupo preparar barreras mágicas y, con arrogancia, preguntó a Cambo qué haría cuando llegaran los monstruos. Incluso le ofreció ayudarlos si se arrodillaba antes de que aparecieran. Cambo, divertido, se preparó y sus ojos adoptaron una forma demoníaca. Aplaudió con fuerza, usando la habilidad de rugido profundo para que el sonido se extendiera por toda la zona. El grupo quedó sorprendido, mientras él seguía provocando, incluso pisando con tanta fuerza que el suelo tembló y los árboles se movieron. El líder lo llamó loco, pero Cambo se detuvo con una sonrisa traviesa. Los miembros del gremio se refugiaron en su pequeña barrera mágica, temerosos por el estruendo. Pronto, una enorme cantidad de hombres lagartos se acercó desde el agua, los árboles y sus nidos, siguiendo el ruido. El grupo tembló de miedo al ver tantos monstruos rodeándolos y atacando sin descanso la barrera. Jamás habían visto algo así y rápidamente comenzaron a perder la esperanza. El líder maldijo a Cambo por ser tan imprudente, mientras él saltaba a la rama de un árbol y se reía, diciendo que también sabía lo sensibles que eran los lagartos al sonido. Los monstruos siguieron golpeando la barrera, y el líder gritó que todos morirían por culpa de Cambo. Sin embargo, él respondió que no moriría allí, solo lo haría el gremio András. Con eso, activó su habilidad de silencio, y los hombres lagarto lo ignoraron como si no existiera. El líder quedó paralizado al ver cómo podía manipular el sonido de esa forma. De pronto, la pequeña barrera se rompió y los miembros quedaron expuestos. El líder iba a pedir otra barrera, pero al voltear vio a su maga atravesada brutalmente por la espada de un hombre lagarto. La mujer pidió ayuda, pero fue devorada frente a todos. Uno tras otro, los miembros empezaron a caer. El líder, lleno de horror, intentó contener sus gritos para no atraer más monstruos. En ese instante vio a Cambo observando todo. Le pidió ayuda, disculpándose por haberlo insultado, pero Cambo solo le deseó suerte de manera burlona. La furia del líder estalló y gritó maldiciones contra él, culpándolo por haber atraído a los lagartos. Sus gritos terminaron llamando la atención de las criaturas, que lo rodearon y lo devoraron. Cambo lo miró sin emoción, recordando su filosofía, enfrentar el mal con un mal mayor y la violencia con una violencia aún más grande. Poco después, desató el fuego infernal, reduciendo a grupos de hombres lagarto a la nada. Cuando las llamas se extinguieron, activó su habilidad de depredación, aumentando su energía demoníaca en un punto. Descubrió que el sistema de Gaia protegía a los jugadores, pero no le importaba consumir sus habilidades especiales, lo único que le interesaba era su energía demoníaca, que ya había llegado a 30. Cambo estaba emocionado por el gran aumento de poder gracias a su habilidad de fuego infernal. Al invocar al espectro del demonio András, las llamas se habían vuelto más grandes y brillantes, y hasta la calidad de su energía demoníaca había mejorado. Ahora solo necesitaba subir de nivel, fuegos más grandes, deseos más grandes. Al levantar una piedra mágica, se sintió ansioso por alcanzar su tercer despertar. Había cazado sin descanso en los últimos días y sabía que aún podía faltar para lograrlo. Dejó atrás los restos del gremio András, que había intentado enfrentarlo, y se marchó.